¿Cómo anda, profe? Bien. Estamos esperando aquí un rato. No sé. No sé si Bettina me escucha. No, me parece que no. Parece que no. Voy a escribir acá en el grupo. Sí, yo no, te agradezco. Ah, sí, escucho, puso. Un mensaje. Ah, acá está. Hola. Sí, 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 sí. Bueno, buenas. Hola. ¿Cómo andan? Les pido un favor que cambien en el nombre de ustedes, que aparezca el nombre de ustedes, así ya voy también viendo un poco pegando caras con gente, digamos. Como lo tiene Stephanie, digamos. Vieron Nicolás Mazzoni y Stephanie Díaz, donde dice usuario, donde dice mía, uno, capaz que lo pueden cambiar. Si abren la ventanita que aparece, ahí pueden editar ese nombre, para que yo pueda ir viendo quién es. Esperamos un poco más a algunos compañeros. Algunos mandaron ya mensajes al grupo, así que ustedes lo habrán visto, de que bueno, por distintas razones estaban complicados y no se iban a poder juntar.
Bueno, para ir viendo, no sé si les quedó algo antes de empezar realmente, sobre la forma de evaluación de este sistema, alguna duda que tengan. No sé, ¿alguno había cursado ya este plan, el plan 94, nocturno, no sé? ¿No? ¿Nadie? No, ¿Hola? Bueno, no, entonces, disculpen. La forma de evaluación aquí es, ustedes van a tener un parcial a mitad de año, a mitad de año no, a la mitad de los 16 encuentros que tenemos que tener nosotros, y ahí, en ese parcial, bueno, ustedes tienen la posibilidad de eximir todo lo que hasta allí hayamos visto. Los 6 primeros encuentros, de los cuales ya cuenta la semana pasada, aunque no tuvimos un encuentro de este tipo, cuenta como dado lo que yo les mandé el video, es como un comienzo, una cosa así, ¿ya? Y bueno, la 7ª clase sería de repaso, y la 8ª sería el parcial. Veremos cómo lo vamos trabajando a eso, y de qué modalidad va a ser el parcial, en fin, porque no, es como que por ahora no sabemos cómo va a ser la cosa, ¿no? Y bueno, una vez que eso esté definido, hacen el parcial, si sacan 6 o más, eximen la primera parte, si les queda salvada esa primera parte. Después, la segunda parte, la cursamos como sea, digamos, si es por esta vía o por la que sea, y al final de eso hay un segundo parcial, pero es como un examen porque es con tribunal, porque, bueno, en ese mismo día aquellos que no hayan salvado el primer parcial pueden dar el examen. Es como una situación que no es igual a un parcial, así, conmigo solo, en fin. Pero lo cierto es que a los efectos de lo que tienen que estudiar funciona como un segundo parcial. ¿Verdad? Entonces, hay que estudiar, prepararse, salvar el primer parcial, eso ya les salva la primera parte. Durante 5 periodos de corrido ustedes pueden volver a dar el segundo parcial y mantienen el hecho de haber salvado la primera parte. Por eso es importante. ¿Tá? Y y bueno, al finalizar este periodo de 16 encuentros, la idea es que luego lo que va a quedar es dar un examen completo para los que no salvaron el primer parcial y solo sobre la segunda parte para los que salven el primer parcial. ¿Tá? Esto, los que hayan hecho el nocturno antes o en otro momento, es igual, funciona igual. Lo que aquí es, al ser libre asistido, nosotros tenemos que encontrarnos y también tenemos una parte virtual. Lo tendríamos aunque no hubiera ahora esta situación especial. ¿Tá? Estaríamos, de cualquier manera tendríamos que tener una instancia virtual. No conectarnos y nada. Algo de esto no, sino, bueno, tareas, les mando material, en fin, ese tipo de cosas. Es decir, se entiende que la clase presencial está reforzada por instancias virtuales. Por lo tanto, bueno, eso es un sobreentendido para el que se anota para libre asistido. ¿Ah? Así que bueno, funciona igual, me parece que no hay mucho problema desde el punto de vista es como bastante sencillo en definitiva, ¿no? El reglamento. ¿Cómo vamos a funcionar? Por ahora es así, no tenemos directivas mucho más claras que esto, ¿tá? Y bueno, vamos a ver cómo va, yo qué sé, ustedes mismos me pueden ir diciendo y bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que a ustedes les parezca que no sé, comentan, levantan, hablan, nomás, no hay ningún problema? ¿Todo bien? todo bien. ¿No hay dudas? Bueno. Por ahora no. ¿Cómo? No, yo no. Ah, perfecto. Por ahora no. Ahí va. Es decir, si surge alguna duda, la hablamos. ¿Tá? Bien, entonces vamos a tratar de comenzar, así apuramos. Apuramos porque, para no empastarla nomás. Yo les había pedido en el mensaje que ustedes tuvieran escrita, capaz que en un papelito o algo, una definición de argumentación. Que además estaba en el material que yo les mandé. No sé si la tienen escrita ahí, porque puede estar bueno usar. Vamos a partir de esa definición para el encuentro de hoy. ¿Tá? Esa definición corresponde a Van Emeren, no sé si la están viendo, se las voy a decir despacio si alguien quiere anotar, sacar un apunte de esto. Dice que la argumentación
es una actividad verbal, social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista, adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar ese punto de vista. ¿Está? Es la misma que tienen en el material que yo les pasé, pero bueno, por las dudas ahora se las dicté. Bien. Como yo les mandé en el video ese ahí que les mandé, la argumentación es tema de la filosofía, es decir, se convierte en una disciplina filosófica, por lo tanto se sistematiza. Es decir, eso que nosotros hacemos, que es argumentar, que todos hacemos más o menos, ¿tá? Es decir, más o menos quiero decir que constantemente en la vida nos vemos en situación de argumentar. Bueno, la filosofía, por las razones que les expliqué en el video, toma para sí esta disciplina, la sistematiza, la profundiza en ella, hace que se profundicen los estudios, entonces necesita una definición, es decir, necesita que realmente esté claro de qué hablamos cuando hablamos de un argumento, de una línea argumentativa. ¿Tá? Para eso es que una definición, ese es el rol de una definición. ¿Tá? El rol de una definición es poder despejar aquellas cosas que efectivamente son argumentos, aquellas cosas que efectivamente corresponden a una argumentación, y aquellas cosas que no. ¿Cuál es el objeto de esto? Si yo quiero estudiar la argumentación, bueno, me dedicaré a estudiar lo que entra en la definición. Lo que no entra en la definición queda por fuera de la preocupación de los estudios de argumentación. ¿Está bien? Y despejar la materia de estudio de la argumentación es necesario porque si no, el campo es inmenso. Entonces, si yo quiero ver cosas específicas de la argumentación, bueno, me parece que es evidente que hay que definirlo. ¿Tá? Entonces, ese es el papel de la definición que ahora vamos a estudiar. ¿Tá? Entonces, tenemos argumentación. ¿Cómo anda? Le pido por favor que leemos que dice Huawei i9, que ponga su nombre ahí, porque así yo voy atando un poco quién es quién, ¿se entiende? Le agradezco. Está bien, espérate que voy a ver cómo es, porque no. Ah, tiene una, arribita ahí en la ventana, a ver, aquí arribita en la ventana, tiene como una Ventana. para editar. Era 3 puntitos. En los 3 puntitos, Fabricia, hay algo que dice editar y podés editar el nombre. Si no podés, está todo bien, igual. ¿Tá? Sí. Bien. Entonces, algunas aclaraciones previas antes de entrar directo con la definición. Cuando hablamos de argumentación, estamos hablando de una forma de razonamiento. ¿Tá? Toda argumentación es un razonamiento, pero no todo razonamiento es una argumentación. ¿Está bien? Como es un razonamiento, consta de premisas y conclusión. La conclusión es el punto de vista. La conclusión es a lo que queremos arribar. Lo que el que argumenta quiere defender. ¿Está bien? Es lo que yo creo. ¿Tá? Y las premisas son lo que yo muestro como respaldo de lo que sostengo. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con esto? Porque estas palabras van a aparecer a cada rato. Premisas y conclusión. Conclusión es el punto de vista. Conclusión es lo que yo sostengo y quiero mostrar. Quiero que, mediante la argumentación, se entienda que tengo derecho a sostenerlo, que no es un capricho. ¿Está bien? Entonces, vuelvo. Conclusión es eso, el punto de vista. Premisas son las cosas que sostienen ese punto de vista. ¿Tá? Entonces, ahora, cuando hablamos de premisas, hablamos de las razones. Cuando hablamos de conclusión, hablamos del punto de vista. ¿Tá?
Y otra aclaración. Tanto las premisas como la conclusión son proposiciones. ¿Tá? Cuando decimos proposición en argumentación, nos referimos a una cosa específica. Todas estas cosas que estoy comentando están en el material, se los digo por las dudas porque, ¿tá? Una proposición es, en argumentación, una oración con sentido. ¿Tá? ¿Qué significa que una oración tenga sentido? Significa que de ella podemos decir que es verdadera o falsa. ¿Tá? Que está expresada de tal manera, está expresada, disculpen que estoy tratando de admitir a unos compañeros que se sumaron ahora. Está expresado de tal manera que yo puedo decir si eso es verdadero o falso. Hola, Hola, ¿cómo andas? Hola. bien, ¿y tú? Bien. Bueno, la compañera que se conectó último ahí, que le pedí a los demás que has visto que tenemos como el nombre nosotros, que donde dice Sí. Galaxy pongas tu nombre, por favor, así yo voy viendo como quién es quién, ¿está bien? Es eso un poco, como para ir familiarizándome con caras, en fin, ¿está bien? Te pido por favor, ¿está? Pero yo creo que tengo el nombre, no sé cómo. Tú sí, Araceli sí, digo, Ah, quien tiene Galaxy J4 como nombre. La compañera que apareció ahora, digamos, ¿está? En fin, bueno, volvemos. Proposición es una oración con sentido. Todas estas cosas están y le digo a los que recién se conectaron, todas estas cosas están en el material que yo les mandé, lo que estoy comentando. Cualquier duda, cosa, ustedes interrumpen, me dicen, y si no, seguimos. Entonces vuelvo. Proposición, oración con sentido. ¿Qué quiere decir que tenga sentido? Que de ella se puede decir que es verdadera o falsa. Que una vez que está propuesta, se puede afirmar o negar. Esto no quiere decir, y esto es importante, esto no quiere decir que yo pueda saber si es verdadera o falsa, sino que esté formulada de tal manera que sea lógico, tenga sentido decir que es verdadera o tenga sentido decir que es falsa. ¿Está bien? La proposición o el acto o la oración, por favor abre la puerta, no es una proposición, porque yo de ella no puedo decir que es verdadera o falsa. Por favor abre la puerta, bueno, esto es verdadero, esto es falso, no tiene sentido decir es verdadero o es falso, ¿está bien? Ahora, si yo digo la puerta está abierta, de esto sí puedo decir que es verdadero o falso. ¿Está bien? Eventualmente, ustedes pueden probar si la puerta está cerrada o está abierta y decir si es verdadero o falso efectivamente. Pero hay algunas cosas que quizá ustedes no pueden probar. Momentáneamente, por ejemplo, si yo les digo que la puerta de mi casa es blanca, no necesariamente ustedes pueden saber si esto es verdad o no, pero no por eso deja de ser una proposición. ¿Se entiende? Si ustedes dicen esto es verdad, tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente la situación real es que la puerta de mi casa es blanca. Si decimos que es falso, esto quiere decir que la situación real es que la puerta de mi casa no es blanca. No importa que lo podamos probar o no. Cuando yo digo que la puerta de mi casa es blanca, tiene sentido decir que es verdadero o tiene sentido decir que es falso. A diferencia de abre la puerta, porque ahí no tiene sentido decir que es verdadero o que es falso. ¿Tá? Eso es una proposición. Que también se eleva a otros niveles. Un ejemplo prototípico es, bueno, Dios existe. Dios existe es una proposición también. Porque aunque yo no pueda probar que esto es verdadero o falso, o no pueda probarlo a través de la razón, digámoslo así, es verdadero o falso, porque yo entiendo qué quiere decir que es verdadero que Dios existe, y entiendo qué quiere decir que es falso que Dios existe. No sé si es verdadero o falso. ¿Entienden esto? Pero las proposiciones tiene que poder decirse de ellas si son verdaderas o falsas. Decirse quiere decir asumir un valor o asumir otro. No saber, no necesariamente saber. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Algún problema con las proposiciones? No.
Disculpen que me estoy fijando cada ratito porque me aparece si alguien solicita entrar, pero no, ya creo que ya por ahora no. Bueno. Bien, entonces, recordemos, toda argumentación, por ser un razonamiento, tiene premisas y conclusión. Las premisas sostienen la conclusión. ¿Está? Tanto las premisas como la conclusión tienen que ser proposiciones, es decir, cosas que nosotros podamos decir que es verdadero o falso. Y esto tiene evidentemente sentido. Si yo tengo un punto de vista, tengo que poder decir si esto es verdadero o falso. No puedo tener un punto de vista del cual no se pueda decir si esto es verdadero o falso. ¿Está bien? Y a su vez, mi punto de vista, que puede ser verdadero o que puede ser falso, está sostenido en razones. Razones que a su vez o pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Se entiende esto? Es la forma de construir argumentos. Bien, entonces ahora sí vamos directamente a la definición. Por eso yo les había pedido que ustedes la escribieran como medio separadito a la definición, ¿tá? No sé si conviene esto, capaz que si ustedes la tienen separada mejor. Es decir, que digan actividad, un cierto espacio verbal, un cierto espacio social, ¿se entiende? Porque así van escribiendo cosas entre medio, ¿está? Como ustedes quieran igual. Capaz que lo que yo hago después preparo un papelito o algo, le saco una foto y les mando como si fuera un esquema de pizarra, ¿está bien? Porque no sé si... Bueno, capaz que se podría. Bueno, vamos viendo. Si a ustedes les parece, vemos, ¿está? Capaz que por el brillo no sé, se ve muy pero bien, lo podemos manejar supongo. un poco, no sé. Por eso, Sí, vamos no sé. viendo. Si ustedes tienen algún inconveniente, me lo dicen, ¿está? Dale. Entonces, en el encuentro de hoy, lo que vamos a hacer es repasar, palabra por palabra, esta definición. ¿Por qué? Porque en la definición importa cada una de esas palabras. Es decir, cada una de esas palabras, tal como está siendo usada en esa definición, le da sentido a toda la definición. ¿Está? Es decir, vamos a entender qué es una argumentación en tanto entendamos cada una de esas palabras. Obviamente las entendemos a todas en principio, pero a qué se refieren exactamente y cómo se van uniendo. ¿Está? Entonces, empieza por la palabra actividad. ¿Sí? Me voy a ir fijando yo también para no errar. Entonces, empezamos por la palabra actividad. Es decir, la argumentación es una actividad. Esto quiere decir que es un producto, es algo que se hace. Y que quizá como diría pocas cosas en la filosofía, es concreta. ¿Se entiende? Yo estoy ante una argumentación cuando estoy ante algo producido, ante un hecho. ¿Sí? No es un hecho de tipo material en el sentido de una artesanía o algo así, sino que es un discurso, pero es un discurso que se hace. ¿Está bien? Entonces es una actividad. Eso quiere decir que es una actividad. ¿Tá? Para poder ser considerada, para poder ser tenida en cuenta una determinada argumentación, tiene que existir. Yo no puedo valorar o ver nada en argumentación si no hay argumentos. ¿Tá? Después dice la definición que es verbal. Verbal se refiere a que utiliza el código oral o escrito. Cuando argumentamos, lo hacemos hablando o escribiendo. ¿Está bien? Si yo argumentara mediante un cuadro, una sinfonía, bueno, no argumentaría. ¿Se entiende? Es decir, capaz que yo puedo convencer a alguien, capaz que es una herramienta fabulosa para generar en el otro un movimiento, para generar en el otro el convencimiento, lo que sea. Pero no es argumentación, ¿se entiende? Para que estemos frente a un acto de argumentación, tiene que estar en juego la palabra. Tiene que estar en juego la palabra escrita, hice el gesto de hablada, pero tiene que estar la palabra escrita o hablada. ¿Tá? Eso quiere decir verbal. En esta definición, a eso se refiere verbal. Cuando dice social, se refiere a que está hecho para otros. ¿Tá? Para otro u otros. ¿Sí?
ahí es una definición bastante acortada de la palabra social, porque social nosotros es un concepto que utilizamos, que es gigante, que lo podemos usar para muchas cosas, que define muchas cosas. Pero aquí lo que estamos haciendo es diciendo que es social porque cuando argumentamos lo hacemos frente a otro u otros. Y hay una acotación que dice reales o imaginarios. Bueno, imaginarios no quiere decir unicornios o cosas por el estilo. Quiere decir personas que yo no conozco o que no estoy viendo. Si yo realizo un discurso argumentativo en un diario, es decir, lo escribo en una editorial para un diario, o lo hago en la radio, no sé el otro quién es exactamente, ¿está bien? Pero lo hago en el sentido de que hay un otro detrás que está escuchando, ¿sí? Esta perspectiva es importante, y a eso se refiere social en esta definición, ¿tá? Es para otro u otros, ¿sí? Reales, cuando estás frente a frente, cuando lo conoces, cuando es alguien concreto. Imaginario es una palabra que la usamos para decir, bueno, me imagino quién es ese otro. Entonces, actividad verbal social y racional. Esta palabra, que también puede aludir a muchas cosas, para el caso quiere decir que tiene abstinencia causal. Es decir, que debe ser ordenado según causa y efecto. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que va causas, podemos asociarla con las premisas, y efecto con la conclusión. ¿Sí? Eso quiere decir racional. Que hay una relación entre las premisas y la conclusión. Que la conclusión se sostiene causalmente de las premisas. ¿Causa y qué? ¿Perdón? Causa y efecto. Causa Claro que, y efecto. que cuando decimos que es causa y efecto, queremos decir que hay una relación específica, ¿sí? Que es la que llamamos causal. Algo es la causa, y el resultado de esas causas es el efecto. Cuando lo ponemos en argumentación, las premisas actúan como causa, y la conclusión es el efecto. Lo que yo demuestro en la argumentación es que la conclusión se desprende de las premisas. De esas premisas que hay, yo las ordeno de cierta manera, y puedo concluir lo que sostengo. ¿Está bien? No es un capricho. Es decir, de las premisas, que son hechos, que son proposiciones, una vez que le doy el valor de verdad, las organizo, y de ellas se extrae la conclusión. ¿Se entiende? Entonces, lo que llamamos una relación causal es la que establece una relación entre algo que llamo causa y algo que llamo efecto. A los efectos de la argumentación llamamos causa a las premisas y efecto a la conclusión. Y en ese sentido es racional. Es decir, hay un orden causal. No es un capricho. No es que yo digo tres cosas y saco una conclusión. No, tiene que haber una relación. ¿Está? Un Y eso se valida. fundamento. ¿Cómo? Que tiene que haber un fundamento para presentar. Exactamente. Ahí va. Lo que tenemos que hacer es fundamental. ¿Tá? Por eso es racional. Perfecto. Entonces vamos. Actividad verbal, social y racional que apunta, esto es de perogrullo, pero vale la pena decirlo, que tiene un objetivo. Es decir, nosotros emprendemos esta actividad buscando algo. ¿Tá? Es decir, no se hace porque sí. Es difícil pensar que algo se haga porque sí, siempre se podría buscar algo, pero bueno, en este caso quiere ser más duro, más rígido. Se hace por algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Por qué argumentamos? Para convencer. ¿Está bien? Eso es lo que buscamos cuando argumentamos. Es decir, hay que entender que cuando estamos argumentando, el que argumenta me quiere convencer. ¿Ah? Me quiere convencer de que su punto de vista, la conclusión, efectivamente es permitida por las premisas. ¿Está bien? De esto me quiere mostrar, de esto me quiere convencer. Bueno, pero ¿convencer a quién? Al otro, ¿no? Pero ese otro, para esta definición, tiene una característica, que es la de que es un crítico razonable. ¿Está? Esto quiere decir que ese otro al que apunto
ese otro que quiere, al que quiero convencer, es una persona capaz de entender lo que digo, de criticarlo, de poner preguntas, de poner en duda las cosas que yo digo, ¿está bien? No que simplemente acepta todo lo que le digo y punto. No, un crítico razonable, estoy hablando de alguien que puede efectivamente poner en duda algunas de las cuestiones que yo digo, ¿sí? Antiguamente, esto es novedoso, ¿está bien? En las definiciones de argumentación. Antiguamente, cuando yo les hablaba de la Grecia clásica, la argumentación tenía como una perspectiva más individual. Si yo podía convencer al otro, excelente, ¿sí? Por lo tanto, si el otro era medio bobo y se convencía con cualquier bobada que yo le dijera, mejor para mí, menos esfuerzo iba a hacer, no iba a tener ningún problema, ¿tá? Pero en esta definición, Van Emeren, que es el autor, pretende que el que argumenta lo haga presuponiendo que el otro, al que quiere convencer, no es un bobo, no es un tonto, sino un crítico razonable. ¿Está bien? Y aquí, lo interesante es que esto se vuelve una exigencia para el que argumenta. Es decir, el que argumenta, si considera que el otro es un crítico razonable, va a poner en juego de los mejores argumentos. ¿Está bien? Si yo considero que el otro es un tonto, o eventualmente sé que es un tonto, bueno, cualquier cosa que le sirva, para mí está bien, ¿sí? Pero aquí perdería la razón de ser de la argumentación, la razón de ser colectiva de la argumentación, que es encontrar lo mejor. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo siempre argumento, deseando que el otro sea un tonto, y no hago un esfuerzo grande por dar mis mejores argumentos, sino aquellos que esa persona eventualmente entienda y chao. Disculpen que me apareció una cosa en la pantalla acá. Perdón. Bueno, esto de que si el otro es un tonto, yo me puedo quedar conforme. Bueno, no. Si yo considero al otro un crítico razonable, independientemente de que lo sea o no, ¿está bien? Pongo en juego los mejores argumentos. Y esto hace que circulen socialmente los mejores argumentos. ¿Está bien? Entonces, ciertos puntos de vista que yo pueda tener y que eventualmente puedan tener otras personas, se ven favorecidos por la circulación de los mejores argumentos. ¿Sí? Entonces hay un interés colectivo en la argumentación. ¿Tá? Y no solo personal de convencer, sino de convencer. El trabajo de convencer va unido al trabajo de exponer los mejores argumentos. Siempre. Por esto es un crítico razonable. ¿Sí? Entonces, cuando argumentamos, se supone que debemos exponer los mejores argumentos que tengamos a mano. Bueno, pero la cuestión es de qué queremos convencerlo. Y aquí, bueno, ya les expliqué, queríamos convencerlo de que mi punto de vista efectivamente no es un capricho, o sea, realmente no es un capricho, sino que se desprende de las premisas, ¿está bien? De esto quiero convencerlo. Pero quiero convencerlo para que lo tome como suyo, que mi punto de vista sea totalmente aceptado y tomado por el otro. Bueno, no. Lo quiero convencer de la aceptabilidad, que es la otra palabra que está allí. ¿Está bien? Lo quiero convencer de la aceptabilidad. Quiere decir que no, puede pensar o no, igual que puede pensar igual o no que nosotros, pero lo acepta. Exactamente. Acepta que lo que yo digo no es un disparate, ¿entienden? ¿Sí? Y esto es exigente. Porque no se trata de tolerar lo que yo piense solamente, sino de aceptar que tiene sentido. ¿Sí? Por eso hablamos de aceptabilidad. Y esto también es novedoso. Es decir, en la antigüedad, uno argumentaba para que el otro
hiciera lo que yo quería, para que el otro asumiera totalmente mi postura, y bueno, y eso me daba como poder. Ahora argumentamos para que lo que yo pienso, la guía de mi vida, ¿se entiende? Las razones por las que yo actúo de una manera u otra, por qué hago esto o hago aquello, no le parezca al otro un disparate, ¿se entiende? Sino que esté sustentado en ideas eventualmente correctas, o eventualmente plausibles es la palabra, ¿sí? Que pueden ser discutibles, no necesariamente son aceptadas 100%, pero que no estoy yo diciendo un disparate ni pensando un disparate, ¿está bien? Esto es muy importante para la democracia. Si la argumentación es una actividad fundamental para la democracia, y en este sentido es que se da en secundaria, ¿está bien? Como algo muy importante para la educación del ciudadano. Se trata de que yo tengo mis ideas, y las puedo compartir, y las puedo decir, las puedo poner en juego en la sociedad, ¿ah? Y aunque tengo derecho a decir lo que quiera, dentro de unos límites del respeto, en fin, sin cometer delitos, vamos a decirlo, la gracia es que el otro tiene derecho a exigirme, también en buenos términos, que yo dé razones, ¿sí? Y eventualmente entender que esas razones son plausibles, que bien podría ser, ¿sí? Entonces, es lícito pensar lo que uno quiera, pero en algún sentido se vuelve una obligación explicar por qué pienso eso. Entonces, esto le da valor a la democracia, es decir, la libertad de expresión no solo es la posibilidad de hacer una catarsis y decir lo que quiero. No, la libertad de expresión, la gracia que tiene la libertad de expresión es que yo pueda dar mis opiniones, pueda criticar las opiniones de los otros, pero en un marco de racionalidad, es decir, en un marco de tener que explicar por qué digo lo que digo. ¿Está bien? Entonces, no se trata de que vale cualquier cosa, porque hay argumentación, porque se puede argumentar, porque hay estudios de argumentación, profundización en esto que llamamos argumentación, tenemos herramientas para juzgar la pertinencia de lo que alguien dice. ¿Sí? Y si esto era importante en el ágora griega, donde yo defendía mi punto de vista directamente, y una ley podría salir o no salir por lo que yo como ciudadano decía, hoy tiene otro valor, como lo decimos un poco en el video. Capaz que a mí no me escuchan los que deciden, ¿está bien? No es que no me escuchen, ay, qué horrible que no me escuchen, sino es muy difícil que nos escuchen a cada uno de nosotros, ¿está bien? Pero yo, cuando tengo que elegir una cosa u otra, si tengo herramientas en argumentación, puedo juzgar mejor lo que me están diciendo. Es decir, evitar que me convenzan con cualquier cosa. ¿Está? Bueno, esto eventualmente, es decir, si esto fuera así, funcionara así, todo fuera ideal, mejoraría la calidad de la democracia en general. Y bueno, esto es un objetivo plausible para el Estado, que es el que se encarga del Sistema Nacional de Educación. ¿Está? Bueno, por eso entonces, aceptabilidad. Recapitulo un poco porque aquí se fue un poco la cosa. Recapitulo desde el comienzo. Actividad, porque es algo que se hace. Verbal, código oral o escrito. ¿Está? Social, para otro u otros, reales o imaginarios. Racional, porque atiende al orden causal. Se pretende que la conclusión se desprenda causalmente de las premisas. Que apunta, tiene un objetivo, se hace para algo. Apunta a convencer, ¿sí? A que el otro asuma una cierta situación. Pero ¿y ese otro quién es? Es un crítico razonable, no es cualquiera. Yo tengo que asumir cuando argumento que el otro va a poder criticarme y va a poder entender cabalmente lo que yo le digo. ¿Y de qué lo quiero convencer? De que acepte que lo que yo pienso no es un disparate ni un capricho. Y lo acepta en función de que efectivamente sea racional, en el sentido que hablábamos. ¿Está bien? Si yo no puedo demostrar que es racional, que atiende un cierto orden causal, bueno, lo lógico sería que la otra persona no acepte. Naturalmente me dejará decir lo que yo quiera, porque eso no hay problema. Pero no aceptará. No aceptará que tengo mínimamente razón. ¿Está?
sería el procedimiento normal si la otra persona también estuviera en una situación de racionalidad. ¿Tá? Bueno, ¿qué es lo que el otro tiene que tratar de... quiero que acepte el otro? Bueno, un punto de vista. ¿Tá? El punto de vista, lo que decíamos, es la conclusión, si yo lo ordeno, como un razonamiento. ¿Sí? La aceptabilidad de un punto de vista. Que yo tenga una determinada opinión es aceptable. No solo es tolerable, es aceptable. ¿Se entiende la diferencia, por favor, en esto? Porque tolerable es, cualquiera puede decir cualquier cosa y punto. Mientras no sea un delito, mientras no sea agresivo, yo puedo decir cualquier cosa. ¿Está bien? Puedo decir cualquier cosa. Ahora, que lo que diga sea aceptable, bueno, yo tengo que demostrar algo. Tengo que demostrar que tenga un orden causal, que tenga cierta racionalidad de base. ¿Tá? Y eso no siempre es así. No siempre las personas pueden demostrar eso. Por eso es bueno argumentar también como ejercicio. Porque cuando uno argumenta como ejercicio, también va descubriendo por qué cree lo que cree. ¿Tá? A veces uno está seguro de muchas cosas, intuitivamente sabe que eso es así, pero puede estar bueno conocerlo más a fondo, poder ponerlo en premisas y conclusiones. Mismo pasa con los ideales que tiene cada uno. A veces si vos no lo defendés, no sabés defender lo que estás planteando, o tampoco te lo respetan, porque es así. Bueno, exactamente. Justamente los ideales, la filosofía de vida de cada uno puede tener la filosofía de vida que quiera, insisto, sin que sea delictiva, ¿tá? Pero la gracia es que yo pueda defenderla. Como dice la compañera, Stephanie, mis ideales serán válidos no solo para mí, sino que podrán ser considerados por la sociedad si yo tengo la capacidad de defenderlo. ¿Tá? Y para esto también sirve argumentar. ¿Sí? Y muchas veces pasa que a veces uno está muy seguro de muchas cosas, y por no tener las herramientas suficientes, por no saber hacerlo, por vergüenza, no lo defiende a capa y espada, o no lo defiende a fondo, porque no encuentra esas armas para defenderlo, aunque sigue estando convencido. ¿Sí? Bueno, el ejercicio de la argumentación nos ayuda también a sostener racionalmente lo que creemos. ¿Tá? Gracias, Estefan. Bueno, decíamos que entonces un punto de vista va por este lado. Sigo con la definición: actividad verbal, social y racional, que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista, adelantando. Aquí la palabra adelantando es porque cuando yo voy a analizar un argumento, para ver si ese argumento efectivamente es racional, para ver si ese argumento efectivamente puede ser válido, ya tenés que tener las premisas. Tengo que tener las premisas. Las premisas van antes, ¿se entiende? Las premisas van antes de la conclusión. Cuando yo las ordeno, normalmente, muchas veces, yo digo primero la conclusión, y cuando digo un punto de vista, alguien me dice, che, pero ¿y por qué decís eso? Y ahí es que digo las premisas, ¿se entiende? Pero, si yo lo voy a analizar, lo lógico es que están adelante, van primero las premisas y después la conclusión. Si yo ordenara el razonamiento, el argumento, las premisas son antes que la conclusión. ¿Está bien? Después, cuando lo escribo o lo hablo, no necesariamente se respeta ese orden. ¿Sí? Incluso diría que en la práctica cotidiana es más bien al revés. Pero por eso es que la palabra adelantando tiene que ver con el orden de las premisas. ¿Sí? Las premisas van primero. Las premisas sostienen la conclusión. Y dice una constelación. Esta palabra, bueno, el original esto es en holandés. Así que no puedo, me cuesta mucho poder pensar si la traducción es correcta o no. ¿Tá? Pero esta palabra puede sonar un poco rara en la definición, porque ¿por qué usar la palabra constelación? Bueno, es porque hace alusión a los conjuntos. ¿Tá? Las premisas son una constelación en el sentido que son un grupo de proposiciones. ¿Está bien? Y que no podés tener una premisa sola para una conclusión. Es como que queda muy poco creíble. Bueno, puede quedar poco creíble. Ojo.
pero eventualmente una premisa me puede llevar a una conclusión. Una Sí. podría ser. Eventualmente. Lo que no puede ser vacío. Sin premisas no hay conclusión. Sin premisas hay dichos, hay cosas, es decir, opiniones, pero no hay conclusión, porque la conclusión es conclusión respecto a las premisas. ¿Entiende esto? Yo no puedo decir que algo es una conclusión si no tengo premisas. ¿Sí? Yo no puedo decir que concluí que esto es lo mejor, llegué a sostener que esto es lo mejor, que X cosa es lo mejor, si no tengo premisas. ¿Está bien? Por eso es que es un conjunto, y por eso hablamos de constelación. Es decir, hablamos de un conjunto, ¿tá? De un grupo. Pero la palabra constelación tiene una acepción un poco más rígida que la de conjunto. Y es la de conjunto armónico. ¿Tá? Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos de las constelaciones estelares, se trata de que cuando levantamos la vista y vemos el cielo, en ese montón de estrellas que podemos ver, cuando no hay mucha luz, solo algunas de ellas conforman una cierta constelación. De todas las estrellas del firmamento, solo algunas las unimos para conformar la Osa Mayor. Solo algunas las unimos para conformar las Pléyades. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esas y no otras? Porque esas son las que son atinentes, ¿se entiende? Esas son las que valen. Entonces, ¿por qué decimos una constelación? Porque no solo es un conjunto de proposiciones, sino que es un conjunto de proposiciones que tienen una relación. ¿Sí? Entonces, la palabra constelación no solo habla de conjunto, sino que habla también de armonía. ¿Tá? Bueno, de una o más, después esto que hablábamos, ¿no? Puede ser una, que como decía la compañera, si decimos una sola premisa, podría ser a veces un poco vago, pero bueno, también, ¿por qué te abrigaste? Porque hacía frío. ¿Sí? Me voy a abrigar. ¿Por qué? Porque hace frío. Ahí tengo una premisa, hace frío, y una conclusión, me voy a abrigar. Una cosa muy trivial, ¿está bien? Pero hay un razonamiento y hay un argumento. Cuando alguien me dice, ¿por qué te abrigaste? Yo le digo, porque hace frío. ¿Tá? Es un ejemplo absolutamente trivial, pero sirve, ¿sí? Ahí tengo una premisa, ¿se entiende? Eventualmente podría ser otras cosas. Pero lo cierto es que en los argumentos más importantes, los argumentos que tienen como un valor de fondo, suelen ser bastantes, suelen ser muchas premisas, ¿sí? Unas cuantas por lo menos. ¿Tá? Por eso dice de una o más. Dice proposiciones, ya sabemos lo que son las proposiciones, ¿tá? Oraciones con sentido, que de ellas podemos decir que son verdaderas o falsas, y estas que se adelantan, estas proposiciones, esta constelación de proposiciones que se adelanta para, tiene una razón de ser, justificar el punto de vista, que es la conclusión. ¿Tá? Entonces, de una manera muy sencilla, me parece, esta es la definición de Van Hemelen, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Cualquier duda, en serio. Digo, es una buena oportunidad para las dudas, por eso digo. ¿No? Bien, entonces, tenemos esta definición. ¿Por qué tenemos esta definición? Porque la filosofía, bueno, hay muchas definiciones de argumentación, pero no es una materia en que se discuta especialmente en filosofía, ¿está bien? Bueno, la argumentación es esto más o menos, es decir, algunos podrán tener una diferencia entre sí las definiciones, pero esta es como, está bien, quiero decir, es muy aceptable, no tiene mucho lugar a discusión. ¿Para qué nos sirve una definición? Para tener un objeto de estudio. Cuando estudiamos en argumentación, ¿qué estudiamos? Bueno, esto, aquellas cosas que entren dentro de esta definición. Es decir, aquellos discursos, escritos o hablados, que entren en esta definición. ¿Sí? Que sean verbales, sociales, racionales, todo esto que estuvimos hablando. ¿Tá? Si yo tengo un discurso de otro tipo, bueno, no tengo una argumentación. ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos que tener esta diferencia? La tenemos que tener para tener un objeto de estudio. ¿Tá? Entonces, en argumentación, tenemos un objeto de estudio. El objeto de estudio son los discursos que entren dentro de esta definición. ¿Sí?
Para eso se hace una definición. Y esta definición, especialmente, está dentro de una escuela de argumentación que se llama pragma dialéctica. ¿Tá? Si ustedes vieron el material que yo les mandé, no el último que les mandé, sino el primero que les mandé de Marafiotti, desde la página 7 creo que es, a ver. Desde la página 7 hasta el final, 7, 8 y 9, habla de la pragma dialéctica. ¿Está bien? Bueno, nosotros la clase que viene, la semana que viene, y lo iremos viendo, vamos a empezar a hablar de esta escuela en particular. ¿Sí? Esta escuela se utiliza esta definición. ¿Tá? Esta escuela se basa en 3 postulados, una definición, la que acabamos de ver, un método de análisis, ¿sí? Y una propuesta de discusión ideal, de discusión argumentativa ideal. Estas 3 cosas están articuladas entre sí. Bueno, la clase que viene y la semana que viene iremos viendo cómo se articulan eso. ¿Leyeron los textos? ¿Pudieron leerlos? ¿Alguien que me diga que sí los leyó o no? Nadie, ¿no? Todos los que mandé, lo de Marafiotti y lo último. Los anteriores no, pero el de hoy sí lo leí. Está. Bueno, si leíste el de hoy verás que es lo que estuvimos recién viendo, ¿no? Sí, hablando, sí. ¿Está? Y lo que mandé anterior, bueno, si ustedes se fijan en la página 7 del primer texto de Marafiotti, argumentando acerca de la argumentación, desde ahí en adelante sería el material con que vamos a trabajar la clase que viene y la semana que viene que yo les mandaré algunas cosas. ¿Está? Bueno, capaz que también les mando algunas preguntas sobre esto, muy sencillas, obvio. El objetivo de estas preguntas es organizar su lectura, ¿sí? No son tareas en el sentido de deberes, porque aquí no se sacan notas intermedias, ¿tá? Si ustedes, las únicas instancias de evaluación definitiva que tienen son el primer parcial y el segundo parcial, ¿tá? Si no tienen que hacer deberes. Ahora, considero que les conviene hacer lo que puedan y mandármelo y reentregármelo para ir corrigiendo, porque muy probablemente muchas de esas cosas después sean las que se repitan en el parcial. ¿Está bien? Entonces capaz que les mando algunas preguntas para que ustedes, con el material, las puedan ir respondiendo. No sé, esta situación me genera un poco de extrañamiento, no sé, la presencialidad, el contacto es algo que para mí es muy importante realmente, pero bueno, tendremos que acostumbrarnos. ¿Algún problema con esto? ¿Algo que ustedes quieran decir? ¿Alguna opinión que puedan tener sobre cómo hacer? Las órdenes, escucho, lo que sea. ¿No? No. ¿Muy bien, digamos? ¿En qué horario nos vamos a manejar? Bueno, el horario es más bien es decir, el horario que tendríamos si fuera presencial. De 19:30 a 21:30 es el horario que tenemos. Estos encuentros son más rápidos que lo que sería una clase presencial en la propia aula, porque bueno, en el aula se generan otras dinámicas que bueno, que aquí no, ¿tá? Y ahí se puede aprovechar capaz que un poco más, pero aquí es ese tiempo, ¿tá? ¿Es en ese horario? ¿Cómo? Pero a las 8 más o menos empezás tú. Sí, hoy empezamos a las 8, si a ustedes les parece mejor empezar más temprano, yo creo que capaz que mejor no sé, porque por los trabajos, lo que sea, no sé. Ustedes me sugieren, entre 19:30 y 21:30, porque es ahora, porque es la que ustedes tendrían que cumplir si estuviéramos yendo al liceo, ¿se entiende? Es decir, si el liceo estuviera habilitado, si estuviera abierto, ustedes tendrían que ir a ese horario. Y si no fueran, perderían por faltas, ¿está bien? Aquí no, aquí los compañeros que no estuvieron ahora, bueno, veremos cómo hacemos, tampoco una ausencia total y que después en el parcial, no sé cómo funciona. Pero bueno, aquí somos mucho más flexibles, aquí no hay faltas, ¿entienden? Y el tema ahora esto, como estamos manejando la emergencia sanitaria que nos estamos manejando por acá, porque no sabemos hasta cuándo va a ser. No se sabe hasta el tema de los parciales y eso, ¿cómo van a ser? No se sabe. No se sabe. Probablemente lo que yo les mande como parcial sea una tarea domiciliaria, evidentemente,
que ustedes me la tengan que devolver. ¿Tá? Y bueno, las tareas domiciliarias tienen la ventaja de ser domiciliarias por un lado, pero también, como son domiciliarias, yo no puedo preguntarles algo que ustedes transcriban el texto, ¿se entiende? Porque no tendría gracia. ¿Tá? Entonces capaz que tiene un poco más de complicación desde el punto de vista de, bueno, de la forma de la pregunta. Capaz que son preguntas más de análisis, de que ustedes tengan que Elaborarlo. elaborarla, articular sus saberes para contestar cosas más, más específicas, ¿sí? Capaz que un parcial común y corriente yo les pondría, imagínense, lo suelo hacer porque me parece una pregunta bastante accesible. Casi siempre les pongo en un parcial, exponga la definición de argumentación de Van Emeren palabra por palabra y desarrolle. Entonces, lo que hacen es, si estudiaron el texto lo transcriben. Ahora, si yo les pregunto eso para que ustedes lo hagan en su casa, copian y pegan, ¿se entiende? Sería ridículo que no lo hicieran, no tendría sentido que se lo exigiera. Lo otro que pasa con los parciales en las casas, y pasa mucho, se lo voy a anticipar por las dudas que sea, que muchos se ven tentados a hacer plagio. ¿Tá? Muchos se ven tentados a recortar y pegar de internet. Bueno, internet. Eso es uno. ¿Tá? No digo que ustedes, seguramente ustedes no, pero bueno, es un tema, porque uno se encuentra con un estudiante que le copió, se saca un 1 ilevantable, porque bueno, porque no tuvo tiempo, porque no sé qué, y se tentó a hacer eso. Tá. Independiente de esa posibilidad, entonces, si fuéramos a hacer un parcial en estas condiciones, seguramente yo les mande una tarea domiciliaria, con una fecha de entrega, y que ustedes me vayan entregando eso de la manera que sea, es decir, a través de un escrito. Preferiría que fuera no una foto de un escrito a mano, ¿no? Sino hacer un escrito en una computadora o algo, y mandarme el archivo junto a un correo, o al propio grupo de WhatsApp. ¿Tá? Eso sería si no volvemos antes. Todo indica que no vamos a volver antes del primer parcial. ¿Tá? Del primer parcial. Pareciera que no porque los liceos están un poco complicados. ¿Tá? Las soluciones que están pensando para las escuelas y eso no se aplican a los liceos, ¿tá? por muchas razones. Considero que capaz que el libre asistido podría volver, porque no somos muchos, entonces las clases podría respetar esas distancias que habría que respetar. ¿Está bien? Yo decía eso porque en un parcial, al ser 8 o 9, podríamos sentarnos cada tantos bancos y ya está. Y dábamos el parcial escrito. Ahí va. Es decir, poderse se podría eventualmente, pero nosotros necesitaríamos que... No van a abrir el liceo para nosotros solamente. Claro, sería como raro decir, bueno, nosotros que somos pocos, capaz que se puede, capaz que hay una forma de establecer esto, y que sí, que la dirección del liceo nos diga, sí, bueno, abrimos el liceo. Si empieza todo el liceo así. ¿Cómo? Es complicado eso. No, pero es que está haciendo así. Yo tengo un hijo que es liceal y que, bueno, mete pantallita así todo el tiempo, ¿no? Y bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. Pueden así, les sirve, van llevando las cosas. Yo creo que aquí lo que importa mucho es su trabajo. Capaz que cuando es presencial, van a la clase, sacan apuntes, no sé qué, y más o menos se lleva. Pero aquí es más importante que ustedes vayan estudiando, leyendo, sacando apuntes, ¿sí? Y que capaz que en estas instancias también trabajemos sobre sus dudas específicamente, ¿está bien? Pero bueno, lo que trabajamos hoy era medio... Cuando digo fácil, eso depende de cada uno, pero lo que trabajamos hoy, bueno, es muy directo, y está en el material que yo les mandé. Capaz que cuando trabajemos otros temas, más de teoría del conocimiento, ya son cosas que se complican un poco más. Entonces conviene que ustedes lean antes y trabajar sobre sus dudas, y no presentarles el tema la primera vez. Pero bueno, ya tendremos tiempo de ir viendo eso, ¿tá? Si no hay ninguna duda ni nada, lo dejaríamos por acá. ¿Todo bien? Yo te había dicho que estaba haciendo un curso y justo tengo tipo horario, viste, que a veces puedo, ahora nomás justo salí antes y pude entrar de principio a la clase, pero capaz que había algunos viernes que se me complica. Bueno, es como hablamos ya también, no hay problema, o sea, vamos a medio al final o algo, viste, que me puedo enganchar, pero está. No hay problema.
¿Está? Es decir, vamos a hacerlo. Como también te dije, si estuviéramos yendo a las clases, tendrías que decidir obvio. por una cosa o por otra, pero también tú me dijiste claro. que en realidad si volvemos, capaz que ese otro curso que tú estabas haciendo también vuelve a sus horarios, y entonces podrías, ¿está bien? Sí. ¿Está? Yo hasta el momento voy a seguirla con las dos, después veré, ¿viste? Claro, pero mientras esto no siga se me así, yo creo complique. que no hay que, les digo a todos, no hay por qué complicarse mucho con eso. Tratar de seguirlo, tratar de tener las cosas, y tratar de cuando vaya a venir el parcial, saber que más o menos van a poder contestar las preguntas o lo que sea, ¿está bien? O sea, poder hacer la tarea que se manda, ¿sí? Eso es lo importante. Y otra cosa, yo también ahora estoy grabando esto, o sea que después me voy a fijar cómo es, si es que esto es un link, lo que queda, yo se los paso al grupo, no sé cómo hago, ahora me tengo que fijar cómo es, y entonces el que quiera puede volver a ver la clase. ¿Tá? Yo entiendo que puede ser un embole tener que volver a ver todas estas cosas. O sí, está bueno eso. Incluso el video que les mandé. No, pero está bueno, igual de todas formas lo puede ir adelantando. ¿Cómo? Que justo se cortó Araceli. Se cortó Araceli. Que está bueno que se grabe, porque de todas formas... Hola. Hola, sí. Hola. Sí, se te escucha. Sí, hola. Sí. Ahora sí. Sí. No, que decía que está bueno que lo grabe porque ¿viste? Bueno. Hay compañeros nomás que no pueden entrar y tal, se pueden entender. O cosas, dudas que nos hayan quedado a nosotros, incluso que podamos adelantar o algo. O algo que se te escapó. Claro. Sí. Me parece que es lo mejor. Yo ahora veo cómo es la grabación, queda guardado aparentemente, y yo me fijo cómo pasársela, si es que queda en una nube, o yo tengo que subirla de vuelta o qué, pero bueno, ¿está? Sí, no sé. Ahora me fijo, veo, y en breve se los mando, ¿está? Lo que sí que es para la semana que viene, y eso, vayan estudiando desde la página 7 a la 9 de el texto de Marafiotti que yo les mandé, ¿está? Ese va a ser la base de estudio de lo que nos va quedando, ¿sí? Después les mandaré alguna tarea, capaz que les mando una tarea conjunta con esta clase y la que viene, y van viendo, ¿está? Nos vemos entonces, cualquier duda a las órdenes, me mandan mensaje, vemos, mensaje al grupo, mensaje por privado, lo que sea, y estamos en contacto, ¿está? Y bueno, yo voy a hacer un poco ahora un esquemita y se los mando, ¿está? Bueno, Dale, gracias. Impecable, profe. Bueno, Gracias. Hasta luego, nos vemos, que anden bien. Chao. Ahora, cierra.